Señorita, las 10 me envías todo. Buenas noches, doctora. ¿Me logra confirmar el audio, por favor? Buenas noches, ¿escucho bien? Vamos a ver. Buenas noches, señor participante. Te veo Flor Marisa, de la académica del Centro Internacional de Actualización y Información de los Sectores, impulso de actualización internacional, colocación privada y mantenimiento de paquetes. La ponen a cargo el día de hoy, el día de hoy. Por favor, mantener los micrófonos activados para toda la audiencia, a menos que la doctora se utilice. Y para todos los participantes que lo pueden solicitar más participada, se puede dejar el número, cualquier otra cosa que ustedes tengan, la declaración de la doctora, al final. Muy buenas noches, doctora Gracie, de la Buenas noches. Bien. Para que no existan problemas de conexión, voy a mantener mi cámara apagada. Bien, comenzamos con el tema entonces. El día de hoy, colocación, cuidado y mantenimiento de catéter PIC y accesos vasculares. Los contenidos que vamos a desarrollar en la clase de hoy son los siguientes: la anatomía vascular y selección de sitios de inserción, la colocación del catéter PIC, el manejo del sitio de inserción y control de las hemorragias, evaluación continua del sitio de inserción y actualización en tecnologías y materiales. Primero vamos a revisar un poco acerca de la anatomía vascular y selección de sitios de inserción. Para esto es muy importante no mencionar de que en cuanto a la anatomía, los lugares donde se va a colocar este acceso venoso son en las venas basílicas del brazo derecho. Este va a ser la primera opción siempre. Aunque esto de igual manera no va a descartar las posibilidades de que esté en el otro brazo, es decir, en el brazo izquierdo a través de la vena cefálica. Esto va a ser a evaluación de cada caso que sea individualizado, ¿no? Porque puede que, por ejemplo, en el brazo derecho el paciente tenga algún tipo de patología, tal vez alguna herida o
múltiples situaciones, ¿no? Puede que tal vez inclusive esté amputado su brazo, entonces se deberá haber otras opciones, ¿no? Aquí viene un poco de recordando de la anatomía. Tenemos, habíamos dicho, las arterias radiales, las venas radiales, las que van a confluir al final en la mano, en las venas dorsales, en cuanto a la irrigación venosa, y de igual manera tenemos las venas cefálica y la radial, ¿no? Entonces, debemos de recordar un poco estas características anatómicas precisamente para saber cuál va a ser el lugar de poder colocar este catéter, ¿no? De forma más didáctica, igual, precisamente estas características anatómicas, para que no se quede solamente en una diapo, vamos a ver en una pequeña explicación de un video corto. Vamos a estudiar la anatomía del miembro superior en este modelo. Estamos viendo una visión anterior de este miembro superior izquierdo. Estamos viendo el borde medial del omóplato y vemos el músculo subescapular, un nervio, rama del plejo braquial, que le llega a ese nervio subescapular. Estamos viendo también el músculo subclavio. Estamos viendo un fascículo del dorsal ancho que llega a la corredera bicipital o surco intertubercular. Estamos viendo parte del músculo redondo mayor. Y estamos viendo la arteria axilar. Se ve fácil entre las dos ramas que forman el nervio mediano, la raíz externa o lateral y la raíz interna o medial, que van a constituir o formar el nervio mediano. Entonces, esta parte correspondería al tronco secundario anteroexterno o anterolateral, que me está dando también este nervio que corresponde al músculo cutáneo, que está atravesando al músculo coracobraquial, por el agujero de Caserius también le llaman. Muy bien, y este nervio que sale del tronco secundario posterior es el nervio axilar o circunflejo. El nervio radial no lo podemos ver porque está profundo a toda esta masa del plejo braquial. También puedo ver cómo por debajo del redondo mayor o del pectoral mayor, que no lo tenemos aquí, pero sí tenemos el redondo mayor, la arteria axilar cambia de nombre y se convierte en braquial o humeral. Y esta bifurcación en arteria cubital y arteria radial puede ocurrir, como ocurrió en este caso, más o menos en la unión del tercio medio con el tercio distal del brazo, o puede ocurrir también en la fosa cubital o pliegue del codo. Si miramos, podemos, desde una vista superior, puedo ver el extremo acromial o lateral de la clavícula, el acromion y la espina del omóplato, y en todo este sitio, en todo ese labio inferior de la espina, en el borde lateral del acromion y en el borde anterior de la clavícula, en el tercio lateral, estoy viendo la inserción del deltoides, y a esta altura estaría la tuberosidad deltoidea o V deltoidea. Vemos los fascículos que tiene este músculo deltoides, posteriores, medios y anteriores. Si retiramos el deltoides, podemos observar una vista posterior del omóplato o del hombro con sus músculos. Entonces veo la espina y el músculo supraespinoso. Toda esta masa corresponde al músculo infraespinoso, el músculo redondo menor y el músculo redondo mayor. Por el cuadrilátero húmero tricipital o de Belpo puedo ver también salir el nervio axilar o circunflejo y la arteria circunfleja humeral posterior. En esta vista posterior también puedo ver el tríceps con su vasto lateral, el vasto intermedio cabeza larga que llega hasta el tubérculo infraglenoideo y el vasto medial que se queda en la diáfisis humeral. El tendón común insertándose en el olecranon, la estructura ósea del cúbito que forma el codo. Y si vuelvo a la región anterior del brazo, puedo ver los tres músculos de la región anterior del brazo, el coracobraquial, el bíceps con su cabeza corta y su cabeza larga. Miren el tendón, que es largo, va a pasar a través de la cápsula articular de la articulación glenohumeral y va a llegar al tubérculo supraglenoideo. Aparentemente los tendones se ven casi a la misma longitud, pero recuerden que un
músculo es largo por la longitud de su tendón, no por la longitud del vientre. El tendón común del bíceps, insertándose en la tuberosidad radial, retiramos el bíceps, puedo ver ahora el músculo braquial o braquial anterior. Miren la rama motora del músculo cutáneo para el braquial y también para el bíceps, y veo la rama cutánea que se va a perder. Esto es un modelo, en realidad esta rama cutánea no se vuelve profunda, sino que sigue superficial para la piel de la antebraquia. Puedo llegar ya a la región anterior del antebrazo. Y aquí puedo estudiar la epitroclea, los músculos epitrocleares, el pronador redondo, pronator teres, el flexor radial del carpo o flexor carpi radialis, el palmar largo o palmaris longus, y todo este músculo es el flexor común superficial de los dedos o flexor digitorum superficialis. El otro músculo epitroclear es el flexor cubital del carpo o flexor carpi ulnaris. Estoy viendo el nervio cubital y la arteria cubital, y acá puedo ver en el canal del pulso, formado por el tendón de este músculo de la región lateral, que es el brachiorradial. Entre el brachiorradialis y el flexor carpi radialis tengo la arteria radial en ese canal del pulso. Muy bien. También puedo ver la bifurcación, o mejor, veo la arteria radial que se continúa hacia el dorso, hacia la tabaquera anatómica, y veo su rama palmar superficial o arteria radiopalmar, que va a anastomosarse con la arteria cubital para formar el arco palmar superficial. Ahora retomamos esta vascularización. Sigamos estudiando la región profunda de este antebrazo anterior, y puedo ver entonces el pronador redondo cortado, el flexor común superficial de los dedos cortado, y aparece ahora el flexor común profundo de los dedos, el flexor digitorum profundus. Y estoy viendo este músculo que se inserta en el radio, el flexor largo del pulgar, flexor pollicis longus. Estoy viendo también esta arteria cubital que venía aquí arriba, pasa a través de toda esta masa epitroclear de músculos y sigue acá. Pero antes me está dando la arteria interósea anterior, una arteria interósea posterior y otra arteria recurrente radial que va a subir para anastomosarse con otros vasos, también ramas de la arteria humeral. Muy bien, ahora, si retiramos una cosa importante, recordemos que este es el nervio mediano, y el nervio que acompaña a la arteria interósea anterior, pues es el nervio interóseo anterior, rama de ese nervio mediano. Sigamos viendo la región lateral. Recordemos que este músculo ya lo habíamos mencionado, es el brachiorradial. Ahora tengo el extensor radial largo del carpo o extensor carpi radialis longus, el extensor radial corto del carpo o extensor carpi radialis brevis, y sigo hacia la región posterior del antebrazo, donde tengo los músculos epicondilios, aquí hay algunos de ellos, el extensor común superficial de los dedos o extensor digitorum, perdón, repito, extensor común de los dedos, no se dice ni superficial ni profundo porque solo hay uno, entonces en latín extensor digitorum. Ahora veamos los tendones de ese músculo que van para los 4 últimos dedos, aquí hay uno, aquí hay otro y aquí tengo otro. Aquí también encuentro el músculo extensor propio del quinto dedo o extensor digiti minimi, y estoy viendo el extensor carpi ulnaris o extensor cubital del carpo. Este músculo es el anconio o anconius. Si retiro los músculos del plano superficial, puedo ver en el plano profundo otros 4, que van a constituir 3 de ellos la tabaquera anatómica. El primero, y más lateral, el abductor largo del pulgar o abductor pollicis longus, que junto con el extensor corto del pulgar o extensor pollicis brevis forman el límite lateral de la tabaquera anatómica. El límite medial lo forma el tendón de este músculo solamente, el extensor largo del pulgar, que es este mismo, o extensor pollicis longus. Otro muy profundo que no se alcanza a ver muy bien es el extensor índicis, el extensor propio del índice,
del cual solo vemos el tendón que aparece aquí y que se fusiona con el tendón del extensor común de los dedos, que también va para el índice. Estos músculos que se ven son los interóseos dorsales, pero aunque se ven por el dorso, son considerados del plano más profundo de la palma. Aquí estoy viendo cómo la arteria radial ha pasado por la tabaquera anatómica y perfora el primer músculo interóseo dorsal para anastomosarse luego con la rama profunda de la arteria cubital para formar el arco palmar profundo. Estamos viendo ramas colaterales por el dorso para los dedos. No debemos confundir el primer interóseo dorsal con este músculo que se alcanza a ver, que es parte de la palma de la celda lateral y corresponde al músculo aductor del pulgar, el aductor pollicis, que aunque es palmar, se ve también desde el dorso. Mírenlo aquí. También puedo ver, ahora sí, en la palma, puedo estudiar la región tenar, una región hipotenar y una región media. En la región tenar puedo estudiar superficialmente este músculo, el abductor corto del pulgar, abductor pollicis brevis, el fascículo superficial del flexor corto del pulgar y el fascículo profundo, y no confundirlo con este pedazo, con este segmento del músculo aductor. Ahora, entre los dos fascículos está pasando el tendón del flexor largo del pulgar, del flexor pollicis longus. Estos músculos que veo entre estos tendones de los flexores corresponden a los músculos lumbricales. Y en la región hipotenar veo dos músculos, el abductor del quinto dedo, el abductor, o también conocido como abductor digiti minimi, y el flexor digiti minimi, que es el flexor del quinto dedo, flexor corto del quinto dedo. Muy bien, también veo el retináculo flexor que corresponde al límite anterior de todo este túnel que se forma por aquí, es el túnel del carpo. Y por aquí recordemos que pasan 9 tendones, los 8 tendones de los flexores comunes de los dedos, el tendón del flexor largo del pulgar y una estructura adicional, el nervio mediano. Del arco palmar superficial veo que salen ramas palmares comunes que luego van a dar las ramas palmares propias o colaterales palmares para los dedos por la región palmar. Creo que con esto finalizamos. Algo que olvidé, estas estructuras, el nervio interóseo posterior y la arteria interósea posterior. Bien, con ese recordatorio de la parte anatómica que es muy importante y que me gustó mucho el video para hacerlo más práctico, vamos a continuar avanzando, por favor, y les recuerdo que deben de mantener sus micrófonos apagados. Ahora nos vamos a centrar en la colocación del catéter PIC. Bien, para esto debemos de tener siempre 3 partes, ¿no? Un antes, un durante y un después, porque se está realizando un procedimiento. Por lo tanto, antes de la preparación, ¿qué vamos a tener? Primero se debe realizar una identificación activa del paciente. Es decir, debemos de tener bien identificado a qué paciente se le va a realizar este procedimiento. No cometer errores de hacerle al paciente equivocado. Informar al paciente del procedimiento a seguir. Es muy importante porque es parte de la empatía y de las habilidades de comunicación que todo médico debe desarrollar, el que el médico sea capaz, o algún personal de salud en caso de que no pueda el médico, tal vez la enfermera, pueda realizar una explicación sintética en palabras que el paciente entienda acerca del procedimiento, ya que a nadie le gusta que se le realice un procedimiento sin que sepa en qué va a consistir, qué molestias va a tener o qué va a sentir, ¿no? en el proceso. Entonces, es muy importante que se deba informar al paciente los procedimientos, los pasos a seguir, la secuencia de pasos que se va a seguir. También debe haber la firma del consentimiento informado, ya que es también un procedimiento que va a ser prácticamente invasivo también. Y al igual que todo en general, siempre debe de haber un consentimiento informado del paciente donde indique de que sí se le puede realizar el procedimiento, ¿no? Sabemos de que los pacientes también tienen derechos
y pueden rechazar múltiples procedimientos, cirugías y múltiples exámenes, ¿no? Bien, ahora ya pasamos a la parte del durante, ¿no? Del durante, pero el durante también tiene una preparación previa, donde primero tenemos la preparación. ¿Qué va a ser importante aquí? El lavado de manos. Es importante que se siga el protocolo de lavado de manos para que pueda realizarse el procedimiento. En este caso, ya que va a ser también un procedimiento invasivo donde se va a ingresar hacia las venas, mediante las venas a circuitos y vasos sanguíneos principales, es muy importante y recomendable que si tienen la posibilidad se realice el lavado de manos quirúrgico donde se lo realicen, ¿no? Las 3 veces, inclusive con el cepillo mismo, para que también se pueda evitar infecciones. Y esto más aún en pacientes que están inmunocomprometidos. Se debe colocar al paciente en posición supina, con el brazo en ángulo recto con el tórax. Esto es clave igual en cuanto al posicionamiento que se debe tener para realizar la colocación del catéter. Se debe tener un mapeo ecográfico, ¿no? Y la selección de la vena. Normalmente hay unos pequeños ecógrafos portátiles que van a permitir visualizar mejor dónde va a ser la vena que va a ser la canalizada. Nuevamente se debe realizar un lavado de manos. Entonces, si vemos, es muy importante. En esta primera vez ya podría ser un lavado de manos clínico, pero ya en esta sería más conveniente que ya se esté tomando un mejor lavado de manos con los pasos correctos. Asepsia de la piel. El lavado con jabón de clorexidina, con guantes no estériles y cambio de guantes, desinfección con clorexidina alcohólica. El lavado de manos entre estas dos secuencias. Si vemos, son características clave y resalta mucho el tema del lavado de manos. Colocación del gorro y la mascarilla quirúrgica y lavado de manos. Preparación del campo estéril y nuevamente aquí hace énfasis en el lavado de manos. Luego los colocamos los guantes y la bata estéril y se pone el compresor para poder iniciar el procedimiento. Ya en la colocación como tal tenemos primeramente la punción de la vena escogida según la técnica escogida y la inserción del catéter y comprobación en la posición de la punta mediante un eco, ¿no? Debe de existir igual una limpieza en el lugar de la venopunción. Esto precisamente para evitar igual la contaminación superficial de la zona donde se está realizando la punción. Debe haber una conexión del bioconector y lavado con 10 ml de suero fisiológico con la técnica push, stop, push y presión positiva. Debe haber un sellado con citrato en función al protocolo del servicio, con un volumen equivalente a 120% del volumen muerto del catéter. Esto para poder realizar el sellado, ¿no? Fijación del catéter con el sistema adhesivo o de anclaje subcutáneo, según corresponda. El cierre del punto de inserción con pegamento tisular, en este caso, aunque en otras situaciones no necesariamente y no existe a disposición, ¿no? El pegamento tisular. Pero sin embargo también se debe poner el apósito estéril transparente, es muy importante. Y además registrar el procedimiento, al igual que cuando se canaliza una vía normal, cuando se canalice estéticamente este catéter, debe de tener los datos correspondientes de cuándo se ha realizado, a qué hora se ha realizado y quién lo ha realizado. Para el mantenimiento del catéter PIC, las curas de mantenimiento se van a realizar cada 7 a 10 días o bien cuando se va a encontrar sucio, despegado o haya la presencia de sangre. Se realizará de forma estéril la limpieza, desinfección del punto de inserción y la zona colindante de igual manera, ¿no? No solamente esa zona, sino alrededor. Debe existir un cambio de apósito y bioconector. Si se usa una fijación con anclaje subcutáneo, no hay que cambiar. Debe existir una comprobación de la posición donde se ha insertado el catéter. Esto también comprobar en caso de que hubiera reflujo y ver el estado del catéter y el punto de la inserción. Además, el lavado con 10 ml de suero fisiológico o 20 en caso de que exista una extracción o perfusión de sangre, utilizando nuevamente la técnica push-stop, ¿no? Con presión positiva. En cuanto al sellado con suero fisiológico o citrato, debe ser realizado según protocolo del servicio con la misma técnica que inicialmente habíamos realizado. Y se debe registrar el procedimiento de la historia clínica de forma informatizada, ¿no? Cuando se realiza igual el mantenimiento del catéter, es decir, las correcciones necesarias, se debe
Registrar en la historia clínica. Las complicaciones más comunes de el catéter PIC van a ser la infección, la oclusión, la trombosis, lesiones cutáneas y la vaina fibroblástica. Bien, para la retirada, del catéter, este va a ser un procedimiento sencillo y que se tiene que llevar a cabo en los siguientes casos. Cuando el catéter ya no sea necesario o inadecuado, ¿no? Ya prácticamente ya ha cumplido su misión, su función y ya no lo necesitamos. En casos de que hubiera una infección, cuando existe una obstrucción irreversible, una lesión mecánica y una trombosis venosa con mal funcionamiento. Además, cuando existe también un mal funcionamiento por vaina fibroblástica o otras cosas que no permitan el paso, ¿no? El flujo normal de la sangre. El procedimiento consiste en seguir las medidas estrictas de asepsia, hacer un cultivo también en la punta del catéter en caso de infección y realizar el registro de los datos en el dossier del paciente. En cuanto al material necesario como tal para la colocación del catéter PIC, esto a modo de más o menos esquematizarlo y a modo de resumen puntualizando, tenemos primeramente que el operador que debe de tener la mascarilla, el gorro, la bata estéril y los guantes estériles. Para la colocación vamos a necesitar lo siguiente. Primero el catéter PIC, obviamente. Vamos a necesitar campos estériles, vamos a necesitar compresores, gasas estériles, jeringas, agujas, también el bisturí, un anestésico, clorexidina alcohólica, suero fisiológico para realizar el lavado, también suero fisiológico citrato para el sellado, que ese sería el otro, pegamento tisular, conector libre de aguja y también el cable del electro, ¿no? Para la fijación y protección que vamos a necesitar, la fijación sin sutura adhesiva o con anclaje subcutáneo, para eso puede ser de esta manera o tal vez con un apósito estéril transparente y la malla de sujeción no compresiva, ¿no? Prácticamente en este orden. Primero vamos a fijar la sutura con el adhesivo que habíamos visto, donde vamos a detallar los datos. Luego ponemos el apósito y finalmente comprimimos con el vendaje. Bien, ahora todo esto, la teoría, ya que es un procedimiento, de forma teórica no es totalmente perceptible y entendible, ¿no? Tal vez sí nos imaginamos, algunos más, otros menos. Sin embargo, para que sea más práctico todo esto y se pueda realizar la mejor comprensión, vamos a ver dos videos acerca de la colocación del catéter y de la heparinización, para que tengamos una idea mucho más clara de todos estos procedimientos. En primer lugar, preparamos todo el material necesario. Nos colocamos el gorro y la mascarilla y nos hacemos un lavado quirúrgico de manos. Nos ponemos la bata y los guantes estériles según lo que indica el protocolo. Mientras tanto, la enfermera circulante realiza la monitorización cardíaca del paciente, la localización y el marcaje coguiado del punto de inserción del catéter para medirlo desde este punto hasta la línea media clavicular y el tercer espacio intercostal derecho. En este momento aplicamos anestésico tópico en spray o en crema y mientras actúa efectuamos los siguientes pasos. Preparamos el campo quirúrgico y abrimos el equipo. Cubrimos al paciente con una sábana estéril, colocamos el compresor en el brazo del paciente, aplicamos clorexidina tópica A continuación, colocamos la funda a la sonda del ecógrafo y la fijamos para evitar que burbujas de aire interfieran en la imagen. Preparamos suero fisiológico para el purgado del catéter y mepivacaína al 2% para usarla como anestésico local.
gel conductor estéril en el brazo del paciente y con la sonda localizamos la vena elegida previamente. Con la aguja de micropunción canalizamos la vena, guiados por el ecógrafo. Introducimos la guía metálica a través de la aguja, sin perderla de vista en ningún momento. Retiramos el compresor, sujetamos la aguja y la guía y en un mismo movimiento la sacamos unos centímetros para evitar una posible sección de la guía dentro del vaso. Una vez que hemos sacado la punta de la aguja de la piel, la retiramos por completo. Inyectamos el anestésico local y purgamos el catéter. Después de unos minutos, poco a poco, insertamos el dilatador por la guía hasta introducirlo totalmente. En este momento retiramos la guía metálica y la parte interior del dilatador y empezamos a introducir el catéter. Debemos indicar al paciente que gire la cabeza hacia el lado en el que ponemos el catéter. Debe tocarse el hombro con la barbilla. Durante la inserción debemos comprobar que no se producen alteraciones en el electrocardiograma. Una vez insertado el catéter con el ecógrafo, tenemos que comprobar que no ha sido introducido en la yugular. También tenemos que comprobar la permeabilidad del catéter, asegurando que existe reflujo sanguíneo, y salinizarlo con suero fisiológico con la técnica push-stop. Siempre que sea posible debemos fijar el catéter con apósitos adhesivos adaptados, semipermeables y sin suturas. Realizamos un control radiológico que nos muestra la posición del catéter. A veces la radiografía indica que lo debemos retirar un poco, en este caso 5 centímetros. Hay que tener en cuenta que un catéter siempre se puede retirar, pero no introducirlo más. Para evitar salidas accidentales, colocamos una mariposa de sujeción junto al punto de inserción, con un apósito adaptado a ella. En este momento ya podemos retirar el fiador interno radioopaco del catéter. Lo salinizamos con 20 centímetros cúbicos de suero fisiológico, con la técnica de push-stop. Y lo heparinizamos con 5 centímetros cúbicos de fibrilín, con la técnica de presión positiva. Para terminar, colocamos el tapón con una válvula antirreflujo, la cubrimos y la sujetamos al brazo del paciente. Bien, de esta manera hemos visto cómo es que se realiza la colocación del catéter, ¿no? Tomando en cuenta todas las medidas de bioseguridad, tomando en cuenta todos los conceptos de asepsia, antisepsia, que son muy importantes recordarlo, ¿no? Ahora vamos a ver el video de la heparinización del catéter PIC, que de igual manera es importante. Aquí, bueno, no toma tantas medidas como en un inicio con la parte estéril. Sin embargo, sí cumple los requisitos mínimos para poder realizarlo, ¿no? Vamos a verlo. El PIC es un catéter venoso central con acceso periférico que puede tener de 1 a 3 luces.
Se utiliza para la administración de fármacos irritantes, nutrición parenteral, quimioterapia, etc. Se realizará la heparinización tras la manipulación del catéter o cada 7 días si no se ha utilizado para mantenerlo permeable. Siempre se realizará con técnica estéril. Necesitaremos unos guantes estériles y unos guantes limpios. Solución hidroalcohólica para higiene de manos. Gasas estériles. Una mascarilla. 2 paños estériles. Una jeringa de suero fisiológico de 10 centímetros por cada luz que tenga el catéter. Una ampolla de fibrilín de 5 mililitros por cada luz que tenga el catéter. Varias jeringas y agujas para cargar. Apósito transparente de film Tegaderm. Un kit de Stat-Lock con tira de sujeción. Clorexidina al 2%. Bioconectores y tapones desinfectantes. Venda, esparadrapo y malla. Y la hoja de registro de enfermería. El primer paso que he realizado ha sido una higiene de manos con gel hidroalcohólico. Me he puesto los guantes no estériles y a continuación preparo mi campo estéril con todo el material necesario. Es necesario el uso de mascarilla, pues se trata de una técnica lo más aséptica posible. Retiramos el vendaje de sujeción y a continuación vamos a colocar el paño estéril debajo del brazo. Desinfecto la piel con clorexidina al 2% y seco con la gasa estéril. Retiramos el apósito de film tirando de los extremos y despegando con mucho cuidado. Aprovechamos también para ver el estado de la piel, posibles signos de flebitis o cualquier signo de alarma. Desinfectamos también el punto de inserción del catéter. Vamos a utilizar la tira de fijación para situarla sobre el extremo del catéter e impedir que se nos mueva durante la técnica, ya que la movilización del catéter puede suponer una complicación importante. Utilizamos la toallita para limpiar y proteger la piel donde va pegado el sistema de fijación. Y ahora procedemos a la fijación del catéter. Cubrimos ahora el catéter con el Tegaderm o film adhesivo.
a retirar el borde del TKD, si se dan cuenta, ha hecho uso, ¿no?, de los dedos para que se pegue bien toda la parte de la parte transparente. Para heparinizar la vía vamos a usar para cada luz una jeringa precargada de 10 mililitros de suero fisiológico al 0,9% y una ampolla de fibrilín de 5 mililitros. Preparamos la jeringa de suero. Desechamos el tapón. Y enroscamos la jeringa en el bioconector. Desclampamos, aspiramos, no importa que no haya contenido de sangre, e introducimos el suero con la técnica de push-stop, es decir, con pequeños golpecitos que harán que cualquier resto de fibrina de la punta del catéter sea eliminado para mantenerlo permeable. Como dato importante, decir que solamente se usarán jeringas de 10 centímetros, ya que de menor calibre llegarían a romper el catéter por la alta presión. Ahora se introduce el fibrilín con presión positiva. Cuando quede medio centímetro, clampamos y retiramos la jeringa. Retiramos el tapón bioconector y colocamos uno nuevo. El tapón desinfectante para bioconector lo encontraremos en el extremo de la jeringa de suero. Solo hay que enroscarlo al bioconector. Bien, de esta forma se ve más práctico precisamente cómo realizar estos procedimientos, ya que son habilidades que debe desarrollar el personal, específicamente médicos y también las enfermeras, por lo cual es muy importante poder verlo mediante videos, ¿no? Videos, imágenes que sean más explicativos. Ahora hablamos un poco acerca del manejo del sitio y la inserción y control de las hemorragias. Primero recordamos un poco para qué se utiliza el catéter PIC. Se utiliza para la administración de quimioterapia y otros medicamentos intravenosos como los antibióticos, para hacer transfusiones de sangre, para administrar líquidos vía endovenosa y para tomar muestras de sangre. En algún momento en el video, en los videos también ya se lo ha mencionado, ¿no? Simplemente para recordarlo. ¿Cuánto tiempo se puede tener una PIC? Una PIC puede permanecer durante el tiempo que lo necesite para el tratamiento. Tener una PIC no debería impedir realizar la mayoría de las actividades cotidianas. Es importante que el vendaje sobre la PIC se mantenga limpio, seco y sin roturas. El vendaje que lo ha puesto al procedimiento final, ¿no? Mientras tenga la PIC. No hacer ninguna actividad que le haga sudar. No jugar, ni ir al jacuzzi, no practicar deportes de contacto como el fútbol americano o el fútbol normal. No mover el brazo que tenga la PIC en un movimiento repetitivo, prácticamente como sería
levantando las mancuernas, no realizar esto. No levantar objetos que pesen más de 5 a 10 libras, que sería oscilando entre 2,3 a 4,5 kilogramos, con el brazo donde se tenga la PIC, porque esto puede ocasionar que aumente la presión y exista la rotura, ¿no?, de la vena donde está ingresando. Más cuidados acerca del catéter PIC, no poner la cinta sobre el sitio de la conexión, donde el conector sin aguja se conecta a los lúmenes. Revisar el sitio de salida todos los días para ver si existiría algún tipo de enrojecimiento, tal vez dolor, filtración, inflamación o sangrado. ¿Y qué hacemos cuando hay una infiltración? Bueno, ¿qué hace el paciente en todo caso? Se coloca una pinza en la sonda de la PIC arriba de la filtración y utiliza la pinza que viene en el kit de alto. Se limpia la zona para que no gotee con un paño con alcohol y llama enseguida a su médico o enfermero para que pueda realizar la revisión. Bien, ahora vemos acerca de la evaluación continua del sitio de la inserción. ¿Qué hacer si el conector sin aguja se cae? Tirar a la basura el conector sin aguja que se cayó. No hay que volver a poner sobre el sitio del lumen. Para poner un nuevo conector sin aguja se debe reunir materiales, se debe reunir lo siguiente: un par de guantes médicos, 2 paños con alcohol, un conector sin aguja nueva, una tapa de desinfección nueva y lavarse las manos con agua y con jabón con un desinfectante de manos a base de alcohol, lo que habíamos visto. Además de calzarse los guantes. Clave y característico para mantener la esterilidad de la zona. Preparamos los materiales. Abrir uno de los paquetes de paños con alcohol, pero dejarlo dentro del paño. Abrir el paquete del conector sin aguja, pero dejar el conector adentro. Jalar la pestaña para quitar la cubierta de la tapa de desinfección, pero dejar la tapa dentro del sobre de plástico. Esto para evitar, ¿no?, que esté muy expuesto también a la contaminación ambiente. Abrir el otro paquete de paños con alcohol. Con el paño con alcohol vamos a tomar el lumen con la mano que no sea dominante, es decir, la que no escribe. La gran mayoría son diestros, entonces sería la mano izquierda, y sostenerlo cerca al borde. Tomar el otro paño con alcohol con la mano dominante, que sería prácticamente la mano que escribe, como habíamos dicho, la gran mayoría es la mano derecha. Frotar el extremo abierto del lumen con el paño con alcohol por aproximadamente 15 segundos y luego inmediatamente posterior, tirar el paño a la basura, ¿no? Dejar que el lumen se seque por otros 15 segundos y seguir sosteniendo con el paño con alcohol con la mano que no sea dominante. Tomar el nuevo conector sin aguja con la otra mano. Si la tiene cubierta, quitarlo. Esto lo podría hacer tal vez con los nudos de la otra mano. Y a continuación colocar el nuevo conector sin aguja sobre el extremo del lumen. Seguir sosteniendo el lumen con el paño con alcohol con la mano no dominante. Veamos un poco, ¿no?, de la esquematización de toda esta serie de pasos para poder entender mejor. Tomar con la otra mano el soporte de plástico que tiene la tapa de desinfección, empujar y girar suavemente la tapa de desinfección sobre el extremo del conector sin la aguja. En cuanto quede puesto, sacar el soporte de plástico y tirarlo a la basura. Quitarse quitarse los guantes y lavarse las manos para terminar el procedimiento. En cuanto a la limpieza, debemos de tener igual mucho cuidado para este tema de la limpieza, ya que va a ser un catéter que se va a quedar por un buen tiempo debido a las características de sus funciones. Se debe realizar de igual manera una correcta limpieza, tomando en cuenta los principios de asepsia y antisepsia, que nos indican lo siguiente. Esto está sacado de protocolos que posteriormente en la bibliografía se los voy a mostrar. Usar un limpiador dérmico antiséptico que sea una solución de gluconato de clorhexidina al 4%. Mientras se tenga puesto el PIC, es muy importante mantener la piel limpia para reducir el riesgo de las infecciones. Lavarse con un limpiador dérmico antiséptico que sea una solución de gluconato de clorhexidina al 4%. Esto obviamente mientras se tenga el PIC puesto. Un antiséptico, obviamente, sabemos y recordamos también los pacientes que va a ser un producto que va a eliminar las bacterias y los gérmenes. Una solución de gluconato de clorhexidina al 4% va a cumplir esta función durante un periodo aproximado de unas 24 horas después de aplicar. Ducharse con una solución de gluconato de clorhexidina también ayudaría a reducir el riesgo de la infección. También se puede comprar un limpiador dérmico antiséptico que sea con la solución del gluconato de clorhexidina al 4% en una farmacia local
o en todo caso en internet si es que se maneja bien las redes, ¿no? Un integrante del personal también va a dar un frasco cuando reciba el alta hospitalaria. Instrucciones, ahora vamos a revisar las instrucciones para usar el limpiador térmico antiséptico que sea una solución de gluconato de clorhexidina. Lavar el cabello con champú y acondicionador, que se usa normalmente. Enjuagar también la cabeza. Lavarse la cara y la zona genital con el jabón habitual y enjuagarse bien el cuerpo con agua tibia. Abrimos el frasco de la solución del gluconato de clorhexidina al 4% y se vierte un poco de la solución en la mano o en un paño limpio. Recomendable en un paño limpio de preferencia. Apartarse de la ducha y frotarse suavemente la solución por el cuerpo. No se la ponga en el rostro ni en la zona genital. Esto debido a que son áreas bastante lábiles del cuerpo, ¿no? Que son propensas a infecciones, a irritaciones en general. Vuelve a ponerse bajo la ducha para enjuagar la solución de gluconato de clorhexidina al 4% utilizando el agua tibia y secarse con una toalla limpia. De esta manera estaríamos utilizando el limpiador térmico antiséptico con la solución de gluconato de clorhexidina al 4%. Esto es prácticamente lo mismo, ¿no? Y bueno, tenemos por último la actualización en las tecnologías y materiales. Para esto prácticamente sabemos de que hay muchas empresas que se dedican precisamente a poder crear estos instrumentos y mejorarlos. Conforme a la vanguardia, inclusive le ponen sus nombres propios, como ser el catéter Tapper Free, que lo denomina. Este puede minimizar el riesgo de la trombosis relacionada con el catéter y garantiza que el tamaño francés coincida entre el extremo distal y el proximal. Tenemos también conectores como el conector ajustable Second Sight, que ofrece la sujeción en cualquier lugar a lo largo del cuerpo del catéter. Tenemos también la puntada Blue Flex Tip, el diseño de punta suave que va a ser contorneada, que va a minimizar además el riesgo de traumatismos en los vasos. Y en cuanto a los puertos de salida escalonados, sabemos que va a reducir el riesgo de mezclar el fármaco y las soluciones que podrían ser incompatibles. Entonces, prácticamente vemos acá un poco de la vista del material, pero visto desde las empresas que lo realizan, ¿no? Resaltando siempre las características de mejora en cuanto a la tecnología que tienen estas. ¿Qué más? Vemos también los factores que favorecen a la obstrucción del pique. Esto un poco para mencionarlo, ¿no? A modo de complementar, los lavados inadecuados del catéter van a contribuir, por supuesto, a una obstrucción del mismo. Infusiones que sean incompatibles porque van a tender a la coagulación, en cuanto a la parte sanguínea. Reflujo de sangre, el clamp, el largo tiempo de la permanencia del catéter, la purga que va a ser insuficiente antes y después de la administración de fármacos. Esto es muy importante, siempre limpiar el trayecto. Facilidad de colonización cutánea durante los primeros años de vida del recién nacido. Escasa o incorrecta técnica aséptica en el manejo del catéter, el catéter doblado o curvado y la posición inadecuada de la punta del catéter, ¿no? Además de la formación de funda de fibrina o la formación de coágulos, que serían los principales factores para que se pueda obstruir este catéter. Ahora, también acá vemos un poco de la parte que se debe saber del epicutáneo cava. ¿Qué detalles vamos a añadir? Primero que bueno, aquí es más tecnológico, ¿no? Catéter epicutáneo cava va a ser un catéter central de inserción periférica en silicona para el uso neonatal. Aquí ya estamos viendo la parte pediátrica. Esto va a ser adecuado para la caterización de larga duración. El material es blando y seguro y por lo tanto también va a reducir los riesgos de complicaciones graves. Características de este catéter epicutáneo cava que se usa en pediatría. Vemos primero el push stop push, que lo hemos visto de forma gráfica para que sea más característico. Se recomienda el uso de las jeringas tamaño igual o superior a 10 ml para evitar la alta presión. Bueno, ahí es un error, ¿no? Porque habíamos visto que en el video también indica que tiene que ser menos de 10. Purgar la luz con el suelo salino antes de la colocación. Purgar el catéter y verificar su permeabilidad.
A través de esta técnica, infundir también los bolos de medicamento que sí se puedan diluir. No se debe usar desinfectantes con alcohol en el catéter porque podrían dañarlo. En cuanto al catéter, se debe mantener la perfusión continua para precisamente evitar la oclusión del catéter. Se puede utilizar una solución de parina o una solución de sellado del catéter y es muy importante lo que habíamos mencionado, el EPP, desde un inicio y en los videos se lo ha visto. En el primer video se lo ha visto de forma más clara y concisa. Emplear las técnicas estériles y el lavado de manos entre cada manipulación y también antes de la manipulación. Bien, en cuanto a al punto de inserción, el punto de inserción debe quedar visible para revisarlo diariamente, ¿no? En cuanto a los introductores para la canalización del catéter epicutáneo cava, se recomienda la técnica Microseldinger. No se debe utilizar este producto para la monitorización, el diagnóstico, el control del tratamiento de la anomalía cardíaca o del sistema venoso central. Es muy importante además cambiar el apósito únicamente cuando sea necesario, porque también hay esa recomendación, y esto no solamente se lo da en el tema de las heridas estériles, también en otro tipo de heridas, inclusive en una cesárea misma o en otras cirugías, se recomienda de que se cambie el apósito solamente cuando sea necesario. Esto porque al realizar la manipulación se tiende más a contaminar y esto perjudicaría al paciente. Si nosotros vemos que están varios días y el apósito está limpio, no está manchado con sangre ni nada, pues se debe de continuar. Pero si vemos que sí, tal vez ha habido una mancha, tal vez está un poco sucio, entonces sí es necesario cambiarlo porque ese va a ser un foco de infección más fuerte, por así decirlo, que precisamente la manipulación del cambio de apósito. Esa sería la razón. Seleccionar las venas de mayor calibre, situadas preferiblemente en las extremidades superiores desde la zona más distal, ¿no? Esto parte de la revisión anatómica que lo habíamos visto en la primera parte. Bien, con esto concluimos el tema. La bibliografía utilizada es la siguiente. Acá únicamente faltaba poner los links de los videos. Sin embargo, también aquí les traigo los protocolos de los cuales se ha sacado esto. Las técnicas de inserción de un catéter venoso central de inserción periférica PIC está sacado de estas unidades de gestión clínica de radiodiagnóstico del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, esto en España. Y también de la guía práctica clínica sobre el uso de catéter venoso central de inserción periférica PIC en el paciente crítico, dado por estas instituciones, ¿no? Bien, y con esto concluimos el tema. Les agradezco mucho por su atención y en caso de que hubiera alguna duda o inquietud, lo pueden escribir por el chat de Zoom, por favor, para que lo pueda estar leyendo y respondiendo mediante ese medio. Considero que la parte de los videos es tal vez la parte más clave de todo el tema, ¿no? Porque esto nos permite poder ver prácticamente en tiempo real cómo se realiza, poder identificar toda la teoría en cuanto a las técnicas de asepsia, antisepsia, la colocación, ver también la parte de la anatomía de superficie, sobre todo de la colocación del catéter y pues precisamente los cuidados que se debe de tener y la secuencia de pasos a realizar. Hasta que puedan poner alguna duda o inquietud que tengan, recordarles que pueden solicitar la clase grabada, las diapositivas y todo el material correspondiente a la clase con la consultora y de igual manera, en caso de que quieran la certificación, se los puede otorgar cuando lo soliciten.
Bien, si no hay más dudas o inquietudes, bueno, la pregunta de Gustavo ya ha sido respondida de igual manera. Les agradezco nuevamente mucho por su atención y espero que la clase haya sido de su agrado, de provecho sobre todo, y que se haya podido entender las características más importantes de este tema. Bien, me despido, que tengan muy buenas noches y será hasta otra oportunidad.